una alabanza y me trajo muchos recuerdos y muchas caras. Nosotros aprendimos en el año 1986 esa alabanza y veníamos de fundar unas iglesias en la provincia de Buenos Aires. Tenía 24 añitos yo en aquel tiempo y comenzamos ahí en Flores, en la calle Nazca, avenida Nazca 630. Unos cuantos de ustedes conocen esa zona, Nazca y Aranguren, una cuadra de Avellaneda, y empezamos a ganar algunas familias judías para Cristo. No es una tarea fácil esa. Y entonces aprendimos una cantidad de cánticos en hebreo, y palabras en hebreo y todo eso. Y esta era una de las alabanzas que cantábamos. Ya la mayoría de ustedes no había nacido en ese año, y nosotros ya estábamos cantándole al Señor. Para los que no estuvieron ayer, hermanos, estamos comenzando este mes de noviembre y es un mes donde vamos a tener muchas prédicas acerca del llamado de Dios. Y nosotros, en síntesis, Dios nos llama a todos a ser salvos en Cristo. Dios nos llama a todos a ser santos. Esa palabra es la idea de tener una vida separada para Él, apartada para Él. Y Dios nos llama a todos a ser siervos, que podamos servir, salvos, santos y siervos. Y este mes vamos a tener ahí varios mensajes poniendo la atención en el llamado que Dios nos hace a cada uno en forma personal para su obra. Y ayer ya hemos comenzado estudiando la radiografía de un pescador. Comenzamos a estudiar sobre Pedro y seguramente nos ocuparemos en otros mensajes. Y queremos terminar este mes, hermanos, el último viernes, el último sábado y el último domingo haciendo una conferencia misionera. Y para eso nos vamos a reunir aquí, no el día jueves, ponga bien atención a eso, no el jueves como acostumbramos a venir a la oración, sino va a ser el día viernes. Nos vamos a reunir, vamos a estar juntos planeando todo lo que va a ser esa conferencia misionera aquí. Así que, bueno, sin más, hermanos, les animo a buscar ahora en sus Biblias, en el libro de Éxodo, primera de Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, el capítulo 1, y al llegar ahí vamos a poner la atención en el versículo 26, primera de Corintios, el capítulo 1 y versículo 26. Quiero hablarles en esta mañana sobre la grandeza de ser un don nadie. Y vamos a ver de qué se trata esto. La grandeza de ser un don nadie. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios 1, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que la grandeza de ser un don nadie. En estos días que estamos viviendo, asistimos a una carrera loca por la fama. Todo el mundo quiere ser famoso, casi todo el mundo quiere ser famoso. Todos buscan la posibilidad de trascender. En nuestros días la gente quiere sobresalir, la gente quiere relucir, la gente quiere brillar más que otros, en todos los ámbitos. En el ámbito de la política, en el ámbito de la actuación, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, todos quieren relucir.
en esta generación. Y aún ahora, en el mundo religioso, los predicadores también quieren trascender. Los predicadores le han picado ese bichito de la fama y quieren ser famosos, se imaginan con alfombras rojas como si fueran artistas de Hollywood o estuvieran en Francia en el Festival de Cannes. Y el predicador se olvida del muladar en que Dios nos sacó. Cuando la Biblia habla acerca del muladar, la palabra más antigua, esa era la palabra estercolero. Era el lugar donde los animales hacían los desperdicios, sus necesidades, y ahí quedaban todos los desechos, los desperdicios. Y en ese lugar, dice la Biblia en el Salmo 113, iba Dios para buscar a los menesterosos y levantarlos del polvo, y dice el Salmo, y los sentaba junto a los príncipes de su pueblo. Y hoy muchos predicadores se han olvidado de dónde nos sacó el Señor. ¿De qué clase de muladar, de qué clase de actividades pecaminosas Dios nos salvó? Y ahora les picó ese bichito de la fama, que quieren trascender, que quieren sentirse importantes. Pero la Biblia nos enseña que la clase de gente que Dios usa son los don nadie. En este pasaje que hemos leído, dice lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Eso es lo que eligió Dios. Amén. De modo que cada tanto tenemos que refrescar nuestra memoria y recordar que no somos gente extraída del mundo de la fama, sino que Dios nos rescató de una actividad pecaminosa, de una vida pecaminosa. Y no tenemos que olvidar nuestros orígenes. Y allí nos buscó el Señor, y ahí nos rescató, y ahí nos perdonó, y ahí nos salvó, y ahí nos dio una nueva vida. Y hoy estamos aquí. Y gracias a Dios que no estamos tirados con unas copas encima en la barriga. Gracias a Dios que no estamos en un hospital. Gracias a Dios que no estamos en una cárcel o no estamos en el cementerio. No estamos en su casa. Porque Dios nos salvó. Y yo no puedo olvidar eso. Cuando hablamos de un don nadie, estamos hablando de una persona insignificante. Cuando hablamos nosotros de un don nadie, hablamos de alguien que es poco importante, de poco valor, según la opinión de la gente. La gente cuando hablan de nosotros, los que se llaman ateos o agnósticos, dicen estos son sembradores de ignorancia, los que van a la iglesia. Ellos se sienten sabios y intelectuales y Dios dice que Él eligió lo vil, lo necio y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Aquellos que ellos consideran una basura, Dios nos considera a nosotros un gran tesoro. Amén. Él nos eligió, Él nos salvó. Un don nadie. Un don nadie no es una persona desalentada. Un don nadie no es una persona desanimada. Un don nadie no es una persona depresiva. Cuando hablamos de un don nadie, hablamos de alguien que decidió no ser importante para que el Evangelio sea importante en su vida. Cuando hablamos de un don nadie, es alguien que eligió no ser importante para que Cristo sea lo importante en su vida. Cuando pensamos en Juan el Bautista, él decía acerca de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Juan el Bautista no se sentía importante para él, lo importante era Cristo. Cristo era el centro de su mensaje y él fue elegido por Dios para preparar los caminos del Señor. Amén. Y ahora Cristo nos salvó a nosotros y quiere que nosotros preparemos los caminos para que la gente llegue a conocer a Jesús como el Salvador. Amén. Pero lo importante no somos nosotros, lo importante es el mensaje del Evangelio, lo importante es la persona de Cristo. Un don nadie es una persona que pasa como una sombra. Es alguien que a veces es solamente una voz, no es una imagen. Hoy todos quieren tener su imagen. Fíjese ahora que vienen los tiempos de la política y hacen grandes carteles con sus fotos y... Pero un don nadie es alguien que pasa como una sombra. No está enloquecido por escalar su estatus social para ocupar altos lugares en la sociedad. Él solamente quiere pasar por esta vida y compartiendo el mensaje importante que es el mensaje del Evangelio. Un don nadie.
Es la clase de gente que Dios usa. Es alguien que aprendió a vaciarse del yo para llenarse de Dios. Amén. Y hoy este es el mundo del yo el que estamos viviendo. El hombre dice: yo soy importante, yo quiero trascender, yo soy valioso, yo soy merecedor, yo. Pero llega un punto en nuestra vida, si queremos ser usados por Dios, vamos a tener que vaciarnos del yo y llenarnos de Dios. ¿Ha oído usted alguna vez la palabra piltrafa? A veces se usa como un término despectivo, dice: esta es una piltrafa humana, para referirse a alguien que físicamente no es atractivo, para referirse a alguien que no tiene categoría, para referirse a alguien que no es una persona refinada, que no es una persona de mucha educación. Dice: ese es una piltrafa. A esa clase de gente Dios busca. Entre los grandes predicadores que tenemos en nuestra generación, Dios los ha ido a buscar a las tabernas, a las cantinas, a los bailes, aún en las cárceles. En una de las últimas iglesias donde serví por un tiempo antes de llegar aquí con ustedes, en el Uruguay, era un edificio enorme, y la medianoche se ponía interesante, porque venían muchos de los líderes de la política, de los líderes sindicales, venían para hablar conmigo. Aquellos que estaban en el poder, pero no querían que la sociedad supiera que venían a la iglesia y a hablar con un predicador. Pero un día comenzó a haber un escándalo, porque Dios puso en mi corazón abrir la puerta de esa congregación para los alcohólicos anónimos. Empezaron a venir hombres y mujeres, gente que estaba encadenada al alcoholismo, y entre ellos hay uno que ha sido un diputado y me escribe toda la semana, todos los días me escribe algo. Es un hombre mayor que yo, y empecé a encontrar a los futbolistas de mi tiempo. Cuando yo empezaba, aquella gente era famosa, y pasé 30, 35 años sin verlo, y aquellos futbolistas ahora, como dice el nombre anónimo, no se puede dar sus nombres, y ellos venían, y yo les abría la puerta de ese enorme edificio, y ellos tenían sus reuniones, y después yo les hablaba de Cristo. Y a veces, como una vez pasó una dama, yo pregunté quién era, y alguien me dijo: ella es la doctora tal. Y había mucha gente que había llegado a un lugar alto en la sociedad, pero estaban esclavizados al alcohol, necesitaba de Cristo. Había un hombre, el cual yo apreciaba en gran manera, había pasado 30 años de mi vida sin verlo, un gran pescador y un gran pecador también, pero una gran persona. Ese hombre era un experto en flores, así en geltos y cosas, y él ahora ya murió. 2 años después que dejé de verlo, ya murió. Pero yo le hablé de Cristo, nos sentamos después de tantos años y hablamos de pesca, y hablamos del fútbol y de los tiempos de estudiantes, y le hablé de Cristo. Y en medio de esa gente que la sociedad rechaza porque están encadenados y esclavizados al alcohol, ahí se mete Dios y rescata a esa gente, a esos que para el mundo son un don nadie, y Dios los usa grandemente. Amén. Hermano, Dios nos llama y Dios nos habla, y yo quiero llevarla ahora sí al libro de Éxodo, en el capítulo 4. No seré muy extenso en esta mañana, pero ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 4, quiero hablarles unos minutos acerca de Moisés, acerca de quien ya se ha leído en esta mañana, pero observe cómo dice la palabra de Dios, y recordemos juntos cómo Dios lo llamó a este hombre Moisés, y quién era él. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo
en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O a quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, ¿recuerdan? En el desierto de Madián. No lo fue a buscar a la universidad, no estaba en la facultad de medicina, ni de arquitectura, ni de ingeniería, allá en un lugar perdido en el mapa, en el desierto de Madián. En una zarza, Dios descendió con su gloria, y esa zarza se encendió, y Moisés le llamó la atención eso, y se acercó a esa zarza. De hecho, esa historia está en el capítulo anterior. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Y Dios comenzó a hablar con Moisés. Y Dios lo llamó para ser su servidor, su siervo. Un don nadie. ¿Quién era él? Cuando repasamos el historial de Moisés, encontramos que cuando era un niño, un bebé, fue abandonado en una canasta en el río. Allí lo abandonaron, y ahí se fue esa canasta y llegó a las manos de la hija del faraón. Y ahí fue criado en el palacio. Pero en su historial cuenta que fue un niño abandonado, dejado en las aguas. Y después de haber vivido 40 años en esa vida de palacio, junto al faraón y la familia, vio que estaban peleando allí unos hermanos. Y él quiso intermediar, y uno de ellos le recordó, dice: ¿me vas a hacer como le hiciste al egipcio, que lo mataste y lo escondiste en la arena? En su historial, no solamente había sido un niño abandonado en las aguas, también había sido un criminal. Había matado a uno y lo había escondido en la arena, y ahora él aquí nos presenta su situación personal. Cuando Dios lo llama, dice: yo soy tardo de lengua, soy torpe de lengua, en otras palabras, soy tartamudo. ¿Cómo me vas a elegir a mí como predicador? Hay tanta gente que sabe expresarse, hay tanta gente que sabe cómo hablar ante la multitud. ¿Por qué me eliges a mí en esta condición? Soy un tartamudo. Y del mismo modo que Dios le habló a él, nos habla a nosotros. Silencio, Moisés. ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? Le dice Dios. ¿Quién hizo al ciego? Como diciéndole: no estoy equivocado, yo sé a quién estoy llamando. Es que yo estoy buscando un don nadie. Alguien que tuvo que huir por ese crimen, y ahora pasó él 40 años en el desierto de Madián. Y allí Dios lo fue a buscar. La vida de Moisés fue de 120 años. La vida de Moisés claramente se puede dividir en 3 etapas. Los primeros 40 años de su vida que él vivió en el palacio del faraón, él pensó que era alguien importante. Los segundos 40 años de su vida que vivió en el desierto de Madián junto a su suegro Jetro, y lo que hemos leído en esta mañana, él aprendió en el desierto que era un don nadie. Y los últimos 40 años de su vida, Dios lo usó guiando a más de 3 millones de personas durante 40 años en el desierto, para demostrarle que Dios usa a un don nadie. En ese trabajo que Moisés, el niño abandonado, el asesino, el tartamudo, en esos 40 años, Dios lo usó para traer plagas sobre la nación de Egipto. Dios lo utilizó para sacarle con brazo poderoso, liderando a aquel pueblo, y frente a los ojos de Moisés se abrieron las aguas del Mar Rojo. Y conocieron lo que era la libertad, dejaron de padecer el látigo, la opresión del faraón. Y en la vida del desierto, Moisés vio como Dios le dio agua para más de 3 millones de personas y el ganado, hablándole a una peña, y en otra oportunidad golpeando una peña, agua para todos en el desierto.
Ante el antojo del pueblo querían carne, y Dios le trajo una tormenta ahí de codornices y tuvieron carne. Dice la Biblia que Dios le puso en el desierto carne de leviatán. Yo no sé cómo hizo Dios, pero esa era carne de cocodrilo, así que... Y yo he comido carne de cocodrilo. Riquita. Y ahí tuvieron carne de cocodrilo, de leviatán, en el desierto. Y hermanos, un día querían pan celestial, y Dios les mandó el maná del cielo todos los días. Maná del cielo, la panadería celestial trabajando a full. Maná para todos. Un hombre común, un don nadie, vio la mano poderosa de Dios y durante 40 años en el desierto fue testigo de todos esos grandes milagros. Y ahora yo, una persona común, quizás usted dice, yo no soy de las personas que aparecen en las revistas, yo no soy de las personas que somos importantes, reconocidos en la sociedad, yo soy una persona común, y esa es la gente que Dios busca, y esa es la gente con la que Dios quiere trabajar, esa es la gente con la que Dios llama para impactar este mundo con el mensaje del Evangelio. Hombres comunes, mujeres comunes. Amén. Yo sé que siempre hay gente pesimista y dice, sí, pero eso eran los días del Antiguo Testamento. Pues veamos en el Nuevo Testamento entonces. Veamos por favor en Hechos capítulo 4. Una miradita allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Y al llegar allí nos vamos a poner la atención en el versículo 13. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué dice su Biblia? Sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dos hombres, Pedro y Juan, los dos eran de orígenes pescadores. La Biblia dice que eran hombres sin letras, no sabían distinguir la O del C, no sabían, eran gente que tenían el lenguaje de puerto, un lenguaje grosero, acostumbrado a oír la gente hablando groserías, barbaridades, y ahora estaban hablando de Cristo. Y aparece ahí la palabra de nuevo. Esa palabra quiere decir con eficacia, que su mensaje era contundente, era poderoso. Y la gente se sorprendía y dice, no hay ninguna duda, estos han estado con Cristo, estos han aprendido de Cristo, porque todos sabemos su historia, son gente del vulgo. ¿Sabe qué quiere decir eso, ser del vulgo? Ese es un término despectivo. Ser del vulgo lo que quiere decir que se refieren a gente de clases bajas, de gente que no tiene educación. Ser del vulgo quiere decir de gente que no es refinada, que no tiene un buen comportamiento. Ser del vulgo significa que son personas que no tienen ningún rasgo especial. Son vulgares, gente ordinaria, le dirían hoy. Esa es la gente que eligió el Señor. Y ayer vimos ese encuentro del Señor Jesús con Pedro junto al mar, y cómo lo llamó y le dijo, quiero que vengas y sean pescadores de hombres. Les confió el mensaje del Evangelio, y Dios eligió esos pescadores, y después lo eligió a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, también eran de familia de pescadores. Y Dios eligió esta gente común. Decía el texto de Corintio, eligió lo débil para avergonzar a los fuertes, y eligió lo necio para avergonzar a los sabios de este mundo. Y Dios anda buscando personas comunes, y no anda lejos, anda aquí entre nosotros, buscando un hombre y una mujer común, pero que de corazón sincero quiera servirle y quiera seguirle a Él. Dios, hermano, anda buscando un don nadie. Es decir, gente que no esté en esta vida para conseguir fama, dinero, una posición social, sino que Dios anda buscando gente que pueda servir al prójimo,
y alcanzarlos con el mensaje de salvación eterna del Evangelio. Amén, pastor. Es lo que Dios anda buscando. Hubo un hombre en la historia, no era el más conocido de todos los predicadores, pero siempre me impactó su vida. Él había nacido en el estado de Tennessee, allá por el año 1860. Vivió hasta el año 1942, 82 años vivió. Él se llamaba Pat Robinson. Pat Robinson un día andaba buscando una chica. Según la información que él tenía, parece que había entrado la chica en una carpa donde se predicaba el Evangelio. Y Pat Robinson entró con un mazo de cartas de naipes en un bolsillo y con un revólver en el otro bolsillo de su saco. Y entró buscando a esa chica. Y allí escuchó el mensaje del Evangelio. Seguramente el predicador expuso nuestra condición de pecadores delante de Dios. Pues la Biblia dice que todos somos pecadores. Amén. Y Dios lo afirma una y otra vez. Todos somos pecadores. Y la Biblia habla que el pecador es merecedor del infierno. Pero la Biblia llama al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, la Biblia dice, y todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Amén. Seguramente ese día Pat Robinson escuchó un mensaje similar a ese. El predicador hizo el llamado al altar. Y aquel que había ido a buscar a una chica encontró a Jesucristo, su Salvador, en esa reunión. Y entonces él quiso servir a su Salvador. Pero rápidamente notó que él no sabía leer y no sabía escribir. Y era un hombre también un poquito tartamudo. Él dijo a la gente en una iglesia, dice, yo quiero ser un predicador. Y los predicadores se burlaban de él y le pusieron el apodo, el desprecio de Dios. Qué lindo apodo, ¿no? El desprecio de Dios. Qué manera de animarle a los hermanos, ¿no? Y le hablaban por lo bajo, no hables, no prediques. Pero Pat Robinson se paró ante una multitud y con mucha dificultad para hablar, él les dijo, Jesucristo les ama. No daba discursos extensos como doy yo. Dice, Jesucristo les ama. Y dice que la gente venía de rodillas y creía en el Señor como su Salvador. Porque la obra la hace Dios. Amén. Y Dios usa personas comunes. Y Dios usa gente que está decidida a ser un don nadie, gente que no quiere trascender, sino que quiere vivir para que Dios sea glorificado. Amén. Dice que el primer año nada más de predicación, 300 almas fueron salvas y bautizadas bajo el ministerio de Pat Robinson. No tenía un mensaje muy profundo, pero sabía decirle a la gente que Jesucristo les amaba y podía salvar. Es muy difícil decirle eso a la gente, hermano, porque hay muchos que hay que se acobardan y dicen, ¿y qué voy a hablar? Y si me preguntan algo y no sé qué responder, usted todo lo que tiene que decir es eso, Jesucristo les ama. Amén. Y la obra la hace Dios. Amén. Dios es el que toca los corazones, Dios es el que quebranta los corazones. Pedro y Juan eran gente del mundo. Hay una historia en la Biblia que a mí me impacta en gran manera. Es la historia de un hombre inútil. ¿Qué cosa? No, mire que hay nombres raros en la vida, ¿no? Pero llamarse inútil, la Biblia le da el nombre de Onésimo. Pues Onésimo significa inútil. Yo quiero invitarle a que busque la carta de Pablo a Filemón y vamos a leer un poquito sobre este hombre llamado Onésimo, un don nadie, pero veamos lo que Dios hizo en su vida. Dice ahí la palabra de Dios, la carta que Pablo le escribió a Filemón. Yo recomiendo que usted en su casa pueda leerla toda, es un solo capítulo, pero yo voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios, la carta de Filemón. Y versículo 8, dice la palabra de Dios, por lo cual, Pablo el que está escribiendo, ¿verdad? Y él dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Esta es una de las cartas que conocemos como carta de la prisión. Esta es la situación, hermano. Filemón era el pastor de la iglesia en Colosas. Y hasta donde sabemos, él era un hombre de negocios, un hombre adinerado. Él había sido ganado para Cristo, traído al Evangelio, al camino del Señor por la predicación de Pablo. Pablo fue el que lo instruyó, el que lo discipuló, el que lo preparó a Filemón. Y ahora Pablo encuentra en la cárcel a alguien que había sido un empleado de Filemón. Y Pablo le está haciendo una recomendación para cuando salga de la cárcel este hombre llamado Onésimo. Y Pablo le dice, te voy a enviar a tu amo, pero ahora vas a hacer buena letra. Porque vamos a ver qué pasó. Observe ahí versículo 10. Dice Pablo en su carta, te ruego por mi hijo Onésimo. Era un hijo espiritual, ¿verdad? Dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, la Biblia no lo dice, pero nos podemos dar cuenta. Onésimo había sido un empleado de Filemón, el pastor. Y Onésimo metió la mano en la lata. Algo que no era de él se le pegó. Mostró una conducta de ladronzuelo, de raterito. Y de pronto cuando Onésimo fue descubierto, entonces huyó. Lo dejó a su amo Filemón. Y seguramente con dinero en su poder comenzó a buscar ciertos refugios. Usted sabe que cuando usted tiene plata va a encontrar muchos amigos nuevos. Y seguramente el dinero robado le hizo ganar muchos amigos. Pero también el dinero se acaba. Y cuando se acaba el dinero se acaban los amigos también. Y ahí es donde uno descubre con dolor que muchos amigos no eran amigos suyos, eran amigos del dinero que usted tenía. Si no vivió eso, prepárese porque en algún tramo de la vida va a pasar por esa experiencia. Se le acabó el dinero y ahora volvió a caer en la cárcel. Dios con su mano lo fue cuidando. Esto no lo dice la carta, pero uno se va dando cuenta cómo Dios fue obrando, cómo fue cuidando al inútil, a Onésimo. Y allí, hermano, cuando alguien le robaba a su amo, o en esos días cuando alguien se escapaba de su amo, los romanos tenían como una especie de policía secreta que se dedicaba solamente a perseguir a esclavos que habían huido. Y una vez que esos esclavos eran tomados como prisioneros, en forma pública ponían hierros al rojo vivo y le quemaban así en la frente, para que la gente viera y ningún esclavo intentara huir. A veces el castigo era otro, eran arrojados para que fueran devorados por leones o eran muertos en la cruz, porque lo que buscaba esa policía romana era dejar asentado un precedente
un castigo ejemplar para que nadie intentara huir de sus amos. Pero ahí estaba Onésimo vivo y llegó a la cárcel donde estaba Pablo. Pablo no estaba por delincuente, estaba allí por ser un predicador del Evangelio. Se consideraba como un delito la predicación del Evangelio, se consideraba como un acto criminal el hablar del Evangelio, del amor de Dios y de la salvación eterna en Cristo. Eso era un crimen y ahora también se está volviendo un crimen eso en nuestro día. Ahora vamos a hablar eso durante el mes. Y ahí en esa cárcel, Onésimo lo escucha a Pablo. Pablo pone la mirada en él y le habla acerca de la salvación eterna en Cristo. Y ahora pasa a ser el hijo espiritual de Pablo. Dice, lo engendré en mis prisiones. Esa expresión quiere decir, lo gané para Cristo, lo guié al Evangelio, lo guié a la salvación, estando en esa condición de preso. Y esos tiempos, hermanos, fueron bien aprovechados. Pablo lo instruyó, lo preparó, y ahora resultó que el que ayer había sido inútil, ahora era un gran predicador. Y Pablo dice, este tiene que reparar el daño que hizo en el pasado. Y escribe esa carta a su amigo Filemón, el pastor de la iglesia en Colosas. Le cuenta la historia del que ayer había sido inútil, el que era un don nadie, ahora era un hombre preparado y era un hombre que podía impactar con el mensaje del Evangelio. Y Pablo escribe con claridad, cuando tú le recibas, no lo recibas como esclavo, recíbelo como hermano amado. Qué tremendo, ¿no? Yo imagino el día que Onésimo alcanzó la libertad y llegó a Colosas y golpeó la puerta. ¿Quién le habrá abierto esa puerta? ¿El pastor Filemón? ¿Su esposa? ¿Quién habrá sido? Y que se encuentra con el rostro de aquel que lo recordaban como un delincuente, como un raterito, un ladronzuelo. ¿Cuál habrá sido la primera reacción? Estamparle algo en la cara. ¿Qué habrá sido, no? Pero Pablo dijo, ahora a ti y a mí nos es útil. Es un hombre transformado. Cristo transformó su vida. Cristo ha hecho de él una nueva persona, es una nueva criatura, nació de nuevo, como dice el Evangelio. Recíbele como hermano amado. Qué lindo, ¿no? Cómo Dios cambia las vidas. Cómo Dios transforma las vidas. Ayer uno de los... Era un chico de 14 años. Estaba en el norte de la Argentina y él escuchaba una música horrible, satánica. No sé si voy a pronunciar bien, pero recuerdo que se llamaba algo como Linkin Park. Una voz aguardentosa, todo satánico. Y yo había escrito un libro en ese tiempo. Y lo tenía hecho a mano. Y la madre nos llama a ese muchacho de 14 años. Él sabía de computadora. Y le dice, tenés que escribirle este libro al pastor. Por mucho tiempo me odió ese chico. Y con los años lo llevamos al seminario, lo preparamos, lo entrenamos, y esta madrugada me envió una cantidad de fotos. Estaba predicando en Panamá estos días. Y mañana va a llegar a encontrarse, creo, con algunos amigos míos en Costa Rica, y ahí va a estar, y anda predicando. Cómo Dios cambia a la gente. Cómo Dios cambia la gente. Una vida nueva. Y Dios anda buscando, Dios está en ese negocio de buscar gente común. Gente que para el mundo son un don nadie. Aquella clase de personas que para el mundo son descartables, son como basura. Esas personas son un tesoro para Dios. Yo recuerdo el día que estaba en la puerta del hotel. Y cuando aquel joven cruzó la calle y me habló acerca de Cristo, era un día 10 de junio del año 1979. Y aquel día yo
Oré al Señor y pedí que Él perdone mis pecados y creí en Jesús como mi Salvador. A la noche fui a la reunión. Era una iglesia que se reunía por segunda vez, recién empezaba. Yo llegué con todos mis pelos largos ahí después. Algunos de ustedes ya han visto esa foto. Y era un futbolista en ese tiempo. La camisa desprendida ahí. Y así llegué a la reunión. Miraba a la gente, los escuchaba cantar. Y nunca imaginé que un día yo iba a ser un predicador. Pero Dios tiene sus planes. Y entre paréntesis le digo, en mi niñez yo también fui tartamudo. Y Dios me ha puesto para predicar a multitudes por años. Predicando en estadios, en eventos grandes, polideportivos, teatros. Predicando en la villa, predicando en las comunidades aborígenes, en distintos países. Y Dios parece, no hace muchos años me di cuenta que desde mi niñez Él me fue preparando. Acostumbrado a comer un pancito y a veces no todos los días, un poquito de arroz y casi que no comíamos todos los días. Nos acostábamos sobre cueros de oveja, no sabíamos lo que era el colchón, cocinábamos a leña, no sabíamos lo que era el gas. Y esta semana estaba viendo ahí unas fotos que publiqué con un senador en los Estados Unidos. Recuerdo cuando me llamaron para que les dé una charla. Y publiqué una foto en la Casa Blanca y en un restaurante en Hollywood. Pero de allá me sacó Dios. Y me llevó con la gente de alta sociedad. Y ahí prediqué el Evangelio. Y ahora Dios me trajo acá. Pero yo aprendí en la vida que Él siempre usa personas comunes. ¿Eres tú común? Bienvenido al club. Eres un candidato a ser usado por Dios. Dios, no sabemos dónde nos va a llevar. En la prédica de anoche, yo decía, hermano, ¿quién imaginó que nos íbamos a juntar aquí en este lugar? Gente de Oruro, de La Paz, de Potosí, yo del otro lado del charco. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos tiene aquí en este lugar reunido? ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué es el programa de Dios para nosotros? Que Dios anda juntando gente común, gente, hermanos, que son como un don nadie. No somos los más trascendentes en la sociedad. La gente no nos aplaude cuando andamos caminando, no nos reconocen, no nos registran, pero Dios nos tiene presente y nos cuenta para ser usados como instrumento en sus manos. Amén. Personas comunes. Y qué privilegio es que uno pueda ser usado por Dios. Ahí está Moisés. Allá en el desierto de Madián lo fue a buscar Dios. Ahí está Pedro y Juan junto al mar oliendo a pescado. Desde allí lo llamó Dios para servir. Ahí está Onésimo en la cárcel. Y por causa del tiempo nada más voy a mencionar que Dios fue al desierto y lo trajo a Juan el Bautista, de cual Jesús dijo que de los hombres nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan. Y Juan era la voz que clamaba en el desierto, dice la Biblia. No vino de las universidades de Harvard, ni vino de las universidades de Londres, ni de París. En el desierto era una voz. No era un rostro, no era una figura famosa, no era un nombre y un apellido trascendente. Su mamá era anciana y era estéril. Cuando el ángel vino y le dijo que iba a tener un hijo en su vejez, su padre se llamaba Zacarías. Era un hombre anciano y Dios hizo el milagro de que ese matrimonio tuviera ese hijo que se iba a llamar Juan el Bautista. La antorcha de Dios, dice la Biblia, el hombre que con su manera de predicar iluminó su generación. Amén. Vino del desierto. Juan el Bautista no usaba ropas de marca. Si en aquel tiempo hubiese existido Wrangler, Levi's y qué sé yo cuántas marcas, no hubiese usado ninguna de esas. No hubiese usado zapatillas de Adidas, de Topper, de Puma, de ninguna de esas cosas. La Biblia dice que él se vestía con piel de camello y
piel de cabra, la ropa más pobre, más común. Era un hombre extraño. Él no hubiese ido a ninguno de los shopping de nuestros días, nunca hubiese pisado un McDonald's o ese tipo de cosas, ni mostaza hubiese ido. La Biblia dice que comían miel y langostas. Langostas, la sartén, langostas pinchadas en un palo, langostas a la piedra, vuelta y vuelta, se comía miel y langostas. La gente pensaba que era un loco, suelto, pero fue el hombre que Dios eligió para preparar los caminos del Señor. Una persona común, una persona que era como un don nadie, y un hombre que tenía un estilo fiel de predicar la palabra de Dios, y enfrentó al mismo rey Herodes y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Que uno de los mandamientos dice: no cometerás adulterio, y él tenía que predicar toda la Biblia. Ese no se negocia, se predica toda. Pablo decía esta expresión: no he rehusado predicarle todo el consejo de Dios. Así es, pastor. Y si a la gente le picaba, que se rascara. Amén. Pero había que predicar el mensaje. Amén, pastor. Y ¿saben qué, hermano? Él sabía que esa predicación iba a lograr que su cabeza terminara en un plato, porque le cortaron la cabeza y la presentaron en un plato. Y la gente no ha perdido esa costumbre. Así es, pastor. Todavía andan buscando la cabeza del predicador. Yo todavía la tengo, no sé cuánto va a durar sobre mi hombro, pero si uno predica la palabra de Dios, uno sabe a lo que se pone. Así es, pastor. No somos ingenuos, no nos victimizamos, somos conscientes del riesgo que corremos Amén. al predicar la palabra de Dios. La gente todavía quiere la cabeza del predicador en un plato, pero son personas comunes. Déjenme terminar esto de este modo, porque si Dios nos ayuda vamos a tener todo el mes para hablar de estos temas. Pero hubo un hombre que se llamó Dwight L. Moody. Ya algunos de ustedes han oído y yo les he hablado algunas veces de él. Estuve en los lugares donde ese hombre predicó hace unos 120 años atrás, allá por Chicago, en el estado de Illinois, la ciudad de los vientos. Dwight L. Moody era un chico que no sabía leer, lo que leía era todo deletreando. Pero cuando tenía 17 años, su tío le invitó para trabajar como zapatero, para vender zapatos. Y un día, Dios miró a ese muchacho que casi no sabía leer, no sabía expresarse. Y a Dios le entró una gana de ir a la zapatería y lo fue a buscar a Dwight L. Moody. Dios habló con él y le dijo que quería que fuera un predicador. Ahora imagina cuando usted siente que es Dios el que le está hablando y es Dios el que le está llamando. Y Él lo hace a través de su palabra. Él lo hace de muchas formas. Un pastor me llamó ayer y me dijo que estaba renegando porque fue a una reunión de pastores. Dice, no sabe las barbaridades que hablaban. No veía la hora de salir de ese lugar. Dice, no sé por qué. Dice, explíqueme usted. Dice, ¿por qué Dios me salvó en medio de esa gente? Si ellos ni son fieles en la predicación de la palabra. Mi respuesta fue breve. Hay algo que en la Biblia se llama la multiforme gracia de Dios. Dios tiene muchas formas de salvar a la gente. Dios tiene muchos modos de hablar a la gente. A mí me encontró en la puerta de un hotel y ahí me llegó el mensaje y ahí creí en Jesús como mi Salvador. En esa zapatería de Chicago, en los Estados Unidos, Dios habló con el zapatero, el vendedor de zapatos, y le dijo que quería que fuera su predicador. A esto nada más le voy a decir, es Tito nomás, le voy a decir, es Tito. Antes que la radio se inventara, nadie en la historia ganó más almas para Cristo que Dwight L. Moody, el zapatero. Nadie ganó más almas que él.
un hombre sí, apasionado por las almas. Un día él estaba en una reunión y llegó el momento de la reunión en la iglesia. Y el que dirigía o el pastor le dijo a los hermanos: es el momento para recoger la ofrenda. Daniel y Moody no tenían una moneda, pero tenían una tiza. Una tiza. Y cuando la gente iba al frente para poner sus ofrendas, él llevó esa tiza y en el altar hizo un círculo con la tiza y se paró en el círculo y lo miró a Dios y le dijo: no tengo dinero, pero todo lo que está dentro de este círculo yo te lo entrego. Amén. Amén. Le entregó su vida. Daniel Moody, cuando usted lee su historia, con su prédica, impactó 2 continentes. Así es. 2 continentes. El zapatero, la persona común, el que todos sabían que era un don nadie. Dios fue y usó a ese hombre, igual que lo hizo con Moisés, igual que lo hizo con Pedro y con Juan el apóstol, igual que lo hizo con Onésimo, igual que lo hizo con Juan el Bautista. Y Dios puede usarlo a usted y Dios puede usarme a mí, porque Dios anda todavía empeñado en esa búsqueda de gentes comunes, personas comunes, como ustedes y como yo. No personas que tengan títulos rimbombantes, que sean famosos, que su imagen sea reconocida. Dios no anda buscando a esa gente. Apelando a la memoria y volviendo al texto del comienzo, dice que Dios busca lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Eso es lo que Dios anda buscando. ¿Se ha sentido alguna vez rechazado en la familia? ¿Se ha sentido alguna vez despreciado en su lugar de trabajo? En el lugar donde usted estudiaba le hacían lo que hoy le llaman bullying. Si usted ha sufrido lo que es el rechazo o el desprecio, hoy Dios quiere llamarle, porque Dios quiere usar personas comunes. Lo que el mundo desprecia es lo que Dios toma para hacer algo grande. Y todavía en el plan, Dios quiere que nosotros impactemos a esta generación con el mensaje del Evangelio. Ahí está. La vida nos ofrece oportunidades únicas y esta es la nuestra, la de levantarnos. Igual que Moody en ese círculo, decirle: Dios, todo lo que tengo aquí está en mi vida. Mi vida con mis luchas en la salud, mi vida con mis fracasos, mi vida con frustraciones, mi vida con un antepasado de morder el polvo de la derrota, quizás una vida que arrastra adicciones. Vaya a saber qué cosas hay en nuestro historial. Y usted viene delante de Dios y dice: aquí me pongo delante de ti, Dios. Como dijo un muchacho, o sea, casi 40 años atrás, tenía muchas dificultades para caminar, sus manos torcidas, sus pies, sus rodillas unidas. Y él llegó aquella noche desde un fogón y el predicador estaba invitando a la gente a venir a Cristo. Cuando se hizo aquel silencio, ese muchacho dijo algo así, dice: Señor, todo lo que queda de mi vida, yo te lo entrego a ti. Un cuerpo totalmente deformado. Y Dios lo usó a ese muchacho. Y nosotros hemos visto a Dios trabajar. Y hemos visto cómo Dios obra en personas comunes. Y hermano, esta puede ser nuestra oportunidad. ¿Cómo comienza todo? Porque todo tiene un comienzo. Todo comienza cuando nosotros entendemos frente a un Dios que es santo y que somos pecadores. Todo comienza cuando nosotros entendemos que somos caminantes del camino ancho que lleva a la perdición eterna. Somos parte de esa manada humana, de esa multitud que están como anestesiados en esta vida, caminando hacia las llamas del fuego eterno del infierno, y no hay quien les advierta. No hay iglesias que les predique, no hay iglesia que les anuncie que la última estación que les espera se llama infierno. Es el lugar, dijo Jesús, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Y para eso Dios quiere personas comunes, hombres y mujeres
señalemos la cruz donde Cristo murió y le digamos a este mundo que ahí está la salvación, ahí está el perdón de pecado, en la sangre preciosa que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario está la salvación eterna para nosotros. Para eso Dios nos salvó, para eso Dios nos reúne en este lugar, para que podamos comunicarles a este mundo que hay salvación y salvación eterna en Cristo Jesús. Amén, pastor. Dice la Biblia, el versículo anterior del que hablé de Pedro y Juan, que era gente del mundo, ese era 4:13, pero 4:12 dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo podamos ser salvos. La gente a veces me dice, ¿y usted de qué religión es? Yo no soy de una religión. Yo soy de Cristo, Él me salvó, Él perdonó mis pecados, Él murió en la cruz del Calvario por mí, Él es el que preparó la salvación eterna. No hay ninguna religión que a mí me salve, ni la de mis abuelos, ni la de mis padres. Cristo solamente salva. Y dice la Biblia, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Yo recuerdo aquel día de febrero del año 1980, en aquella noche de fogón, quizás como 300 jóvenes a mi alrededor, y el predicador dijo, si quieres servir a Dios, quieres dejar tu vieja vida, yo quiero que tomes un palito, dijo el predicador, una ramita, y que esa ramita sea como un símbolo de tu vida, y que vengas frente a este fogón y tires esa ramita y quemes tu vieja vida y empieces a vivir una vida nueva para Dios. Pero tendrás que renunciar a todo, a lo que más amas. Mi locura, mi pasión era el fútbol. Ya había aparecido mi foto en los diarios, en las páginas deportivas. Yo recuerdo esa noche fui, tomé el palito y me paré frente al fogón. Y ahí le entregué mi vida a Dios, año 1980, mes de febrero. El predicador dijo, ahora todos van a regresar a sus cabañas. Nadie vaya hablando en el camino. Todos van a ir pensando en su decisión. Conocía la cancha de fútbol de ese lugar. Y aquella noche, aunque no había luz, yo sabía dónde estaba el centro de esa cancha. Y allí fue. Y doblé mis rodillas y lloré, y nunca más volví a llorar en mi vida. Perdí los seres queridos más importantes, pero nunca volví a llorar como aquella noche, cuando me puse de rodillas y le dije a Dios, te entrego lo que más amo, era el fútbol. Cuando ustedes leen en la internet los reportajes que me hacían, y se titulan ahí, renuncié a la posibilidad de salir de la pobreza y decidí servir a Dios. Fue con muchas lágrimas, me costó mucho, no fue fácil dejar lo que amaba, pero mi amor por Dios fue creciendo y Dios me miró a mí, un hombre común, un don nadie, y me transformó en un predicador de su palabra. Eso pasó hace 43 años. Nunca me arrepentí de aquella decisión de seguir al Señor. Y como dice la Biblia, y muchos repiten hoy, yo puedo dar ese testimonio. Dios es bueno. Dios es bueno. Búsquele a Él. Búsquele. Vamos a hablar con Él. Padre Santo, te damos las gracias en este día por tu palabra. Y porque podemos recordar tu gran misericordia, tu amor, de donde tú nos rescataste y nos salvaste, y cómo perdonaste y limpiaste nuestros pecados en la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y que esta mañana, Señor, tu palabra que no vuelve vacía, como dijo el profeta Isaías, que ella haga una obra en nuestra vida, y que podamos oír tu llamado para servirte a ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Y alguien aquí en esta mañana que aún no conoce a Cristo, alguien aquí
aquí en esta mañana que está transitando todavía en el camino ancho de la perdición eterna, que tú puedas tocar su corazón y puedan mirar a Cristo y encontrarle en esta mañana como el Salvador y salir de este lugar con la plena certeza de la vida eterna prometida en tu palabra. Bendice tu palabra, Dios, y bendice nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que bendiga sus vidas. Estoy